Hola amigos televidentes, les saluda Liz Escoto y les damos la bienvenida a nuestro programa Desde el Parlamento, en el cual estaremos hablando sobre uno de los derechos humanos tan importantes para la población nicaragüense, y por eso es que hemos invitado acá al presidente ejecutivo de ENACAL, el compañero Ervin Barreda. Él nos va a hablar sobre la restitución precisamente del derecho al agua potable al pueblo nicaragüense. Muchas gracias, compañero, por acompañarnos el día de hoy en el programa. Sabemos que hay todo un plan de inversión en torno a esta temática. Quisiera que nos hablara en particular de esto, qué avances se han conseguido en estos primeros 6 meses del 2019 sobre este plan de inversión pública que tiene ENACAL para garantizar este derecho humano. Buenos días, gracias a ustedes, Liz, también por permitirnos, ¿verdad?, poder comunicarnos con nuestra familia y compartir realmente todos los avances que desde nuestro gobierno de Reconciliación Unidad Nacional venimos desarrollando realmente para restituir este derecho, ¿verdad?, que es un derecho fundamental, el derecho al agua potable y saneamiento, y creo que es importante iniciar por ahí, ¿no? Este gobierno tiene una concepción de que el tema del agua potable y saneamiento es un derecho humano fundamental y no un negocio, ¿verdad? Y entonces desde esa perspectiva es que se comienza a trabajar un programa de nuestro gobierno que nos permita realmente poder mejorar horarios de abastecimiento, llevar el saneamiento donde no tienen las ciudades que no tienen, y establecer toda una estrategia, ¿no?, que se ha englobado en un programa que le llamamos Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano, que por sus siglas le llamamos PISACH, y que gracias a Dios ha tenido un buen respaldo, diría yo, de las fuentes financieras internacionales, que nos ha permitido realmente tener avances sustantivos ya en algunas ciudades, que ha permitido cambiar realmente la situación que tenían algunas familias en estas ciudades que en el tema de agua potable y saneamiento. Eso nos permite, por ejemplo, este año nosotros contar con un presupuesto de inversión pública, un programa de inversión pública de aproximadamente unos 3.000 millones de Córdoba en el año, ¿no?, para trabajar en una serie de ciudades, ¿no?, proyectos integrales, desde que perforas un pozo, desde que amplias redes, pero además tenemos proyectos muy complejos, muy grandes, que tienen que ver con ciudades completas, donde se está trabajando el tema del agua potable y saneamiento. Al corte del primer semestre, nosotros teníamos una ejecución del 51%, es decir, nosotros catalogamos y evaluamos una ejecución bastante satisfactoria, ya que prácticamente a la mitad del tiempo teníamos ya la mitad del presupuesto ejecutado. Ahí podemos ver en esa filmina que hemos ejecutado unos 1.513 millones aproximadamente de Córdoba, ¿verdad?, que nos da el 51%, y las fuentes financieras con que este presupuesto es desarrollado. Como le digo, en ese monto de proyectos nos permite avanzar en ciudades completas, por ejemplo, como el tema de Bilwi, por ejemplo, Bluefield, Masaya, en Rivas, que se está trabajando el tema del agua potable y saneamiento, pero igual trabajamos en proyectos de una envergadura. Cuando hablo de envergadura me refiero a montos, ¿no?, de envergaduras o de complejidades no tan grandes, pero que igual, ¿no?, son familias que están ahí con un problema, con una necesidad de agua potable, y estamos trabajando para resolverlo. Por ejemplo, el caso de Santa Rosa del Peñón, o una comunidad que está aquí, por ejemplo, en Miramar y Puerto Sandino, ¿no?, que trabajamos ahí en el modelo de alianza con las alcaldías para entre todos y la misma comunidad, para en esa medida nosotros poder resolver situaciones que están ahí de familias con pocas horas de abastecimiento de agua, y en algunos casos prácticamente que son abastecidas solamente con cisternas. Como les decía, tenemos un buen respaldo de fuentes financieras, tenemos, como podíamos ver ahí en la filmina, al BESIE, al Banco Interamericano de Desarrollo, al KfW, a la ESID, al Banco Europeo de Inversiones, a la Unión Europea a través de la iniciativa LIFE, los fondos de nuestro gobierno, el Exim Bank de Corea, es decir, tenemos una gama del KfW de Alemania, es decir, tenemos un sólido respaldo, diría yo, entre préstamos y donaciones que realmente nos permiten que lo que tenemos planificado poderlo llevar a cabo, ¿no? Y incluso se hacen gestiones, nuestro gobierno sigue haciendo gestiones para ampliar más estos recursos y prácticamente tener un programa financiado, podríamos decir, hasta el año 2025 por lo menos.
que tener un programa hasta el 2025 financiado significa entonces poder llegar a más ciudades, poder llegar a más familias, ¿no?, que tienen problemas de agua o que tienen problemas de saneamiento o que nunca han tenido un sistema de alcantarillado sanitario en una ciudad, y con esos recursos nos va a permitir ir cubriendo estas necesidades de la familia. En cuanto a estos aspectos, estos programas, ¿qué es lo que considera usted que permitió ese respaldo financiero de todos estos organismos, de todos estos países? ¿Hay estudios que indiquen pues cuáles son las zonas más apropiadas o las que tienen esa necesidad de cobertura, de atención del agua potable y saneamiento? Sí, bueno, yo creo que uno de los principales puntos, ¿no?, tiene que ser la confianza que se tiene en este gobierno, ¿no? Claro. La transparencia con que se manejan los recursos, creo que es fundamental, ¿no? Creo que nadie estaría apostando en darle recursos a alguien que no administra bien los centavos, ¿no?, los córdobas en este caso. Entonces creo que en primer lugar partimos de la confianza, de la responsabilidad que ha tenido nuestro gobierno para plantear a las diferentes fuentes financieras una estrategia de este tipo y tener el respaldo. Detrás de eso existe todo un estudio, un análisis, ¿no?, de las zonas más complicadas que teníamos, y es que ahí fue donde se originó el programa que le digo yo, el Programa Intersectorial de Agua y Saneamiento Humano, donde se identificaron, pero se documentaron toda la necesidad que teníamos en cuanto a agua potable y saneamiento, y detrás de ahí una estrategia de gobierno que tiene que ver con la formulación de los proyectos, con la preparación de proyectos a nivel de diseño, a través de un fondo especial en Hacienda, con las mismas fuentes financieras, que nos permitan realmente tener carteras de proyectos ya en una etapa de diseño finalizada, que realmente nos permite ese flujo financiero ante las fuentes financieras para nosotros poder ir avanzando en ejecutar proyectos. Entonces básicamente se centra en esos dos aspectos, ¿verdad? Es algo importante también, creo, mencionar el modelo que tenemos nosotros de trabajo. Existe un modelo de alianza entre las alcaldías, entre las comunidades, entre las empresas privadas, entre todos los actores que estamos trabajando en este tema, que nos permite realmente a nosotros avanzar. Ese que vemos ahí, esa filmina que vemos ahí nosotros cuando hablamos de este programa de inversión de NACAL y de nuestro gobierno, que tiene una fuente financiera, tiene una fuente que es muy importante, que es la fuente del Tesoro, la fuente del gobierno, la fuente de Hacienda, desde el Ministerio de Hacienda en nuestro presupuesto, que nos permite más o menos ejecutar en promedio unos 200, 220, 250 millones de córdobas anuales, ¿verdad? En este caso particular de este año son unos 220 millones de córdobas que nos permiten desarrollar esos programas que le digo yo, esos proyectos que no son los proyectos complejos que intervienen en toda una ciudad, pero que sí tenemos acciones muy importantes que van a mejorar servicios a muchas familias. En eso incluye, por ejemplo, la perforación de unos 25 pozos, por ejemplo, perforación y equipación de algunos 25 pozos, en aquellas zonas donde ya por el crecimiento de las ciudades o por el mismo envejecimiento, ¿no?, de los pozos, hay que irlos sustituyendo, y nos permite entonces de esa manera puntualmente mejorar algunos barrios, algunos sectores de algunas ciudades, pero además hacer extensiones de redes en agua potable y alcantarillado sanitario, como es el caso, por ejemplo, de ese que estamos viendo ahí, por ejemplo, en Jalapa, o trabajamos en el barrio Oscar Turcio de Estelí, o en el barrio Héroes de la Revolución en Estelí, o trabajamos en el mismo Santa Rosa que les menciono. Es decir, es un programa que se desarrolla en varios, diría yo, en varios niveles de complejidad y de tamaño. Desde el proyecto grande, como que afecta a toda la ciudad de Chinandega, por ejemplo, Chichigalpa, que se intervino toda la ciudad completa, o que se intervino toda la ciudad de Bilgue, toda la ciudad de Bluefield, o toda la ciudad de Santo Tomás, Acoyapa, Buaco, Huigalpa, etcétera, hasta esas obras que vienen en una escala menor, pero que igual tienen un resultado, un impacto que al final es la restitución a un derecho, como lo planteaba usted, ya sea al agua potable o al saneamiento de miles, diría yo, de familias, que poco a poco vamos llegando. Y creo que algo importante también mencionar es que transmitirle a aquellas familias, de aquellas ciudades también donde no hemos llegado todavía, que sí vamos a llegar, ¿verdad? Que este gobierno está trabajando para buscar los recursos, y en un proceso, ¿no?,
que avanza. En algún momento nosotros, más temprano que tarde, estaremos nosotros llegando. Entiendo que también dentro del trabajo que desarrolla ENACAL toman en cuenta los efectos que tiene el cambio climático, ¿no? Y están haciendo soporte en este sentido. Claro, nosotros alrededor de este tema, el cambio climático, incluso hemos trabajado desde el 2018 o desde el 2017, podríamos decir a finales del 2017, hemos trabajado como gobierno, ¿no? Una serie de instituciones de gobierno, el MARENA, el INETER, el FICE, el ANA, el MAC, el INTA, es decir, toda una serie de instituciones que tenemos que ver en el tema del recurso agua, de diferentes maneras. Estuvimos trabajando por orientación de nuestro presidente, el comandante Daniel, el Plan Nacional de Recursos Hídricos. El Plan Nacional de Recursos Hídricos tiene un tema fundamental que tiene que ver cómo nos adaptamos al cambio climático, porque no es cómo cambiamos el cambio climático, sino una forma de adaptación al cambio climático. Y desde ahí se han desprendido algunos proyectos importantes también que tienen que ver con el manejo, el trabajo en cuencas de ríos o cuencas muy importantes, como por ejemplo la cuenca alta del río Coco, que le llamamos, que es un programa que se trabaja allá por la zona de Dipilto y que incluye a varios municipios y que lo trabajamos también en conjunto con varias instituciones de nuestro gobierno, con financiamiento de la Unión Europea y el COSUDE, donde es un proyecto que cuesta más de $30 millones, unos $33 millones, y que va a tener un impacto específico sobre esta cuenca, que es una cuenca fundamental porque es la cuenca del río Coco, una parte, ¿no?, de la cuenca del río Coco, y que es donde se abastecen varias ciudades en este tramo del río. Por ejemplo, el mismo Cotal, ¿no? Actualmente se abastece el río Dipilto, pero igual se abastecen algunas ciudades que están ahí como Mozonte, como el mismo Dipilto. Entonces, es un tema que también lo trabajamos, porque es un tema que también preocupa al gobierno, ¿no? Porque además que se vienen desarrollando los proyectos de agua potable, un tema fundamental es asegurar realmente que vamos a conservar las fuentes de agua. Claro, porque por ejemplo, un aspecto que usted mencionaba, como es en la perforación de los pozos para, por ejemplo, cuando ya tienen que sustituir otro, ¿cómo es que se trabaja en ese sentido para poder saber hasta dónde es la vida útil del pozo y qué es lo que tienen que hacer? O sea, porque si trabajan con la comunidad, si trabajan con los gobiernos locales, ¿cómo valoran esta parte de la protección de este recurso que tienen acá? Sí, existe, es fundamental el trabajo de la comunidad, el conocimiento que está en cada una de las comunidades. Sí. Uno llega a una comunidad y las personas que habitan ahí, incluso antes que lleguen nuestros técnicos especialistas, los geólogos o los especialistas que van a educar, ya incluso los compañeros que viven en esa zona ya le dicen a uno más o menos, incluso te dicen si hay agua o no hay agua, te dicen las profundidades, te dicen que hasta te llegan a decir más o menos las capacidades de los pozos. Es decir, es increíble el conocimiento nato que tienen nuestros habitantes, ¿no?, en cada una de las comunidades de conocimiento. Eso se combina con un trabajo científico, ya aparte de especialistas, y que más o menos son los que determinan más o menos. Primero, dónde hacerlo, pero además las medidas que debe acompañar un proyecto de ese tipo, de reforestación, de cuidar la cuenca, para que realmente ese pozo que lo estamos proyectando, para que nos pueda proveer agua por 15 o 20 años, realmente lo logramos cumplir. Porque en la medida que nosotros perforemos un pozo, aunque los técnicos digan que nosotros ese pozo está capacitado para poder ser explotado por 15 años o 20 años, en la medida que no cuidemos la zona donde se recargue ese pozo, en esa medida se va a secar, ¿no? Y no nos va a dar las condiciones no son las mismas. No son las mismas condiciones sí. independientes, ¿no? Incluso no son las mismas condiciones para un pozo como cuando tomamos agua, por ejemplo, de un río, de una quebrada. Son diferentes condiciones, pero sí hay un componente fundamental que tiene que ver el componente medioambiental, que tiene que ver el componente de preservación de las fuentes de agua, y un tema muy importante que tiene que ver también todo el trabajo social que hacemos alrededor de los proyectos. Todos los proyectos de ENACAL, a partir de un tiempo para acá, tienen un componente muy importante que tiene que ver precisamente con el componente ambiental y social, el cual le llamamos socio-medioambiental, que le hacemos acompañamiento a la familia,
En los proyectos, por cada 250 casas tenemos un especialista social que está acompañando a nuestra familia para explicarle durante la ejecución del proyecto cómo se deben hacer uso de los alcantarillados sanitarios donde nunca hemos tenido un sistema de alcantarillado sanitario, hacer un buen uso de las redes de agua potable, hacer un buen uso del agua, lavarnos nuestras manos, sobre lavamanos, es decir, una política integral sobre el traslado, ¿no? de todas aquellas buenas prácticas que se deben hacer desde una comunidad para dos cosas. Uno, para la salud de la familia, para conservar realmente. Dos, para que se haga un buen uso del sistema y por consiguiente para que ese sistema realmente pueda llegar a tener la vida útil para lo que fue diseñada. Y un componente, el otro componente entonces es alrededor de donde está la fuente de agua que estamos utilizando para abastecer esa comunidad, el cuidado de reforestar, de no contaminar, de no tirar basura, porque realmente de esa fuente es donde estamos tomando agua toda la comunidad. Son todos los temas que nosotros trabajamos y que no solamente lo trabajamos como ENACAL, ¿no? Ahí entonces claro, interviene el INAFOR, interviene el MARENA, interviene el ANA, el INAA, etcétera. Somos una serie de actores trabajando alrededor de una temática fundamental, en este caso, que más creo yo que preservar o hacer el sistema es preservar realmente la fuente de agua. Entonces esto implica seguimiento de parte de las autoridades, porque por ejemplo para que se conserve, se proteja, pues, por ejemplo lo que tiene que ver con esta parte ambiental y el asunto de la capacitación de la gente de la comunidad, ¿hay algún tipo de seguimiento en ese sentido? Claro. Sí. ¿En qué consiste? Sí, nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto, de Dipilto, por ejemplo. Estoy hablando sobre la cuenca específica de esta cuenca alta del río Coco. Ahí ese programa incluso tiene una particularidad que fue destacada durante el inicio de la ejecución del proyecto, que tiene un componente muy fuerte alrededor del tema organizativo comunitario. Es más, eso nos permitió en algún momento que la fuente ampliara los recursos. El proyecto comenzó con un monto. Cuando se ve ese valor agregado que tiene esa zona en particular sobre la organización comunitaria, nos permite incluso conseguir o apalancar más fondos para ampliar el proyecto. Alrededor de eso hay todo un seguimiento de monitoreo desde la misma comunidad, la comunidad organizada, dándole seguimiento a todas las actividades que está realizando. Luego tenemos en un segundo nivel, tenemos un comité, primero el mismo comunitario, luego está organizado un comité que puede ser el comité de la subcuenca. Hay comités por cada una de las comunidades, porque una cuenca es algo grande, estamos hablando de grandes extensiones, incluso que abarcan varios municipios. Entonces se organizan las comunidades, se hacen subcomité, hay un comité más grande después de cuenca, está el comité interinstitucional y hasta un comité aquí nacional que existe, ¿no?, de cuenca. Y a partir de todos esos espacios, desde ahí se establecen los diferentes sistemas de seguimiento. Ese en el caso de la cuenca. Pero, por ejemplo, en el caso de la calidad del agua, ENACAL tiene todo un protocolo establecido para estar monitoreando con una periodicidad ya que según las normas lo establecen, estar monitoreando, por ejemplo, la calidad del agua potable. Estamos monitoreando todas las fuentes de agua del país con un laboratorio certificado, que es el laboratorio de ENACAL, con toda la tecnología que tenemos de punta. Estamos monitoreando también la calidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales, con qué calidad las estamos depositando, las estamos regresando otra vez a los cuerpos receptores, y estamos también monitoreando algo que es muy importante, que lo hacemos cada 15 días, monitoreamos más de 350 pozos a nivel nacional en cuanto a sus niveles. Es decir, que nos permite más o menos conocer cuál es realmente el comportamiento de los niveles de agua por los veranos o por los inviernos. Me gustaría que habláramos un poco más sobre este sistema y qué interesante, pues, que no solo sea llevar este derecho al agua potable de saneamiento a al pueblo nicaragüense, sino que también llevar un control, ¿no?, de que es un agua potable pero de calidad. Vamos a hacer una pausa y cuando nosotros regresemos continuaremos hablando sobre este tema de la restitución del derecho al agua potable al pueblo nicaragüense con el compañero Ervin Barrera, presidente ejecutivo de ENACAL. Ya regresamos.
Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Derechos de la familia. Artículo 73 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Las relaciones familiares descansan en el respeto, solidaridad e igualdad absoluta de derechos y responsabilidades entre el hombre y la mujer. Muchas gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en nuestro programa Desde el Parlamento, y acá en el estudio sigue con nosotros el compañero Ervin Barreda, presidente ejecutivo de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillado, quien nos ha estado hablando un poco sobre este plan de inversión pública que está establecido para este año y garantizar así la restitución del derecho al agua potable al pueblo nicaragüense. Ingeniero, cuando antes de hacer la pausa usted me hablaba de un sistema de monitoreo que están desarrollando desde NACAL para llevar un control, ¿no?, sobre los niveles de las fuentes de agua, lo que tiene que ver con la calidad del agua, porque no solo es cuestión de llevarle el agua, abrir un pozo, sino que garantizar que sea de calidad. En este sentido, ¿cómo es que funciona este sistema? Entiendo que ustedes pueden saber por ciudad, pues me planteaba usted los pozos, les permite saber exactamente en qué lugar están teniendo problemas. ¿Cómo funciona? Bueno, para poner a funcionar un pozo necesitamos dos cosas, ¿no? Que tenga agua, la suficiente agua, y que tenga la calidad. Claro. Hemos encontrado pozos muy bollantes, como decimos popularmente, con mucho caudal, pero la calidad del agua no satisface las normas, las CAPRE en este caso, que son las normas internacionales que rigen el tema de la calidad del agua para consumo humano. Entonces el pozo se tiene que descartar. Pero en el transcurso de la vida de un pozo pueden pasar cosas también, se puede contaminar por diferentes causas. Entonces ENACAL tiene un protocolo estricto de monitoreo frecuente, ¿no?, por cada una de sus fuentes de agua, por cada una de las fuentes de agua que explota ENACAL. Entonces para eso tiene diseminados laboratorios a nivel nacional, que los estamos fortaleciendo en una lógica ahora de hacer unos centros regionales de atención que le llamamos integrales o inmediatas, donde se están fortaleciendo los laboratorios de tal forma de atenderlos como por región el país, regionalizado, la región 1, Estelí, Madrid, Jocotal, por ejemplo, la sexta región, Matagalpa y Jinotega, León, Chinandega, la segunda región, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros tenemos un laboratorio, pero además tenemos nuestro laboratorio central, que es donde tenemos prácticamente la capacidad de hacer un estudio completo de todo lo que se requiere saber de un tipo de agua cuando se tienen sospechas más allá de lo normal. Eso nos permite entonces a nosotros tener un control estricto de la calidad del agua que estamos brindando a nuestra comunidad. Es más, es decir, además de la calidad del agua, si se está clorando lo suficiente, porque hay una norma que dice que debe tener una dosis específica el agua en el punto más alejado de la red, y eso lo estamos monitoreando. Estamos monitoreando
Igual en el tema de los alcantarillados sanitarios. Cuando las plantas de tratamiento tienen que cumplir con una norma, cuando el agua ya sale de la planta de tratamiento y va a depositarse a un río, a un cauce, donde sea que va a llegar, tiene que cumplir una norma del país, que es la norma de vertido que existe aquí en el país. Pero además también controlamos y hemos establecido a partir del año 2015, a partir de aquellos veranos fuertes que hubieron, 2 veranos fuertes que tuvimos, a partir de ahí se estableció un sistema de monitoreo de los niveles de agua para más o menos tener una idea de cómo es el comportamiento de los acuíferos a nivel nacional. Eso nos ha permitido tener un registro ya de varios miles de datos por cada uno de los pozos, porque hacemos muestras quincenales de los niveles de los pozos. Eso realmente es una información muy valiosa que tiene el país, que está al servicio de las diferentes instituciones especialistas en la materia, como el INETER, por ejemplo, que le permite hacer diferentes estudios a mayor profundidad, pero que nos permite a nosotros en todo momento saber realmente cuál es el comportamiento de un acuífero, porque no podríamos darnos nosotros el lujo aquí que de repente un acuífero bajó, como baja un pozo, el acuífero también va bajando. Ya el acuífero ya es global, ¿no? Por ejemplo, el acuífero de León y Chinandega, ahí tenemos un gran acuífero que es el mejor acuífero del país. Ese nosotros lo estamos monitoreando y eso nosotros lo sabemos más o menos, podemos saber en qué medida baja el pozo de nivel o sube. Nosotros nos estamos dando cuenta, podríamos decir, de la salud del acuífero en cuanto a capacidad o reserva de agua, cómo se mantiene el acuífero. Eso nosotros nos permite tener entonces controles quincenales por cada municipio de todo el país. Eso lo hacemos a través de nuestras delegaciones. ENACAL tiene presencia en más de 111 municipios del país con delegaciones y en todas las 17 cabeceras departamentales. Es decir, es una empresa que tiene prácticamente una cobertura nacional y eso realmente también nos permite disponernos de cara a tener esa posibilidad realmente, que posiblemente no la tiene el INETER, ¿verdad? Ni la tiene ninguna otra institución. Nosotros lo tenemos técnicos capacitados, formados, con los instrumentos adecuados para realmente nosotros poder tener todo ese monitoreo y que estamos trabajando, por ejemplo, para poder tenerlo en línea, por ejemplo. Esos son los próximos desafíos que vamos. Ya el tema de las plantas de tratamiento de aguas residuales, ya hemos logrado tener un sistema que nos permite prácticamente en línea ver la calidad del agua que tiene la planta de tratamiento de Estelí, o la planta de tratamiento en Managua, o en Granada, o en Niquinomo, en Diriomo, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso del tratamiento de aguas, ¿cuáles son las referencias que toman pues para agua potable de tratamiento de asanamiento? Bueno, existen 3 parámetros fundamentales, ¿no? Que tal vez pueden ser muy técnicos mencionarlo aquí, pero tienen que ver prácticamente con el tema de algo que le llamamos demanda bioquímica de oxígeno, que es el DBO o la DQO, y hablamos de coliformes fecales prácticamente, ¿no? Según la norma, además de otra serie de indicadores, que según la norma de vertido, en este caso establece para aguas residuales o aguas domésticas, ¿no? Que son las que nosotros tratamos en nuestras plantas. Y hablábamos fuera de cámara, que también es otra cosa que a veces se sale fuera de control, que las plantas están diseñadas para tratar un tipo de agua y habemos personas que depositamos otro tipo de cosas en las plantas. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? El trabajo. Pero en cuanto a ahí es donde es importante esa relación con la comunidad, ¿no? Claro, porque la misma comunidad en algún momento nos dice, ahí se está poniendo algo que no es, incluso el tema de las grasas, por ejemplo. En los restaurantes está por norma exigido que deben de tener trampas de grasa, porque esas grasas no pueden llegar al sistema, etcétera, ¿no? Entonces, el monitoreo es muy importante y es clave y fundamental realmente, porque no tener un control sobre las aguas residuales también es estar atentando también contra la agua que vamos a usar en el futuro, porque poner agua contaminada y las plantas no están teniendo un buen funcionamiento, esa agua en algún lugar se va a infiltrar y va a volver a contaminar, puede contaminar el agua posible que vamos a utilizar para extracción del pozo. Es decir, es un círculo que se tiene que cuidar en todos los niveles. Desde que extraemos el agua, cuidamos que tenga buena calidad para proporcionarla a nuestra familia, pero igual una vez que ya la usamos el agua, que volvemos a dejarla ir a la tierra, tenemos que tener el control suficiente para que esta agua no nos contamine de nuevo el agua que después vamos a ir a sacar para... Es un círculo, es un ciclo, ¿no?
prácticamente casi como el ciclológico, pero en una versión que en este caso es el agua que utilizamos, en alguna medida se vuelve a infiltrar y es el agua que prácticamente pasa ahí, no, por años, no es que inmediatamente, eso pasa un proceso, pero al final el agua vuelve a llegar al origen en el caso del agua que se infiltra, ¿no? Entonces es un tema que NACAL incluso lo trabaja en este programa grande que tenemos de PISAGE. Hay un componente muy importante que tiene que ver con el tema del fortalecimiento, que se ha destinado incluso una partida de más de 17 millones de dólares como parte de la ejecución de los proyectos, que nos va a permitir entonces tener 7 u 8 laboratorios regionales con capacidad pero de primer nivel, y además que vamos a poder también nosotros en algún momento prestarle servicio a los sistemas rurales, ¿verdad? Los sistemas rurales son administrados por comités de aguas comunitarios, pero igual, entonces nosotros ahora como gobierno, con poder nosotros también a nuestras comunidades rurales, poder que tener ellos ahí en NACAL, alguien que pueda apoyarlo en algún momento para ver la calidad del agua también que ellos están consumiendo y poder desde NACAL entonces hacer un apoyo técnico de asesorarlo y ver cómo se puede mejorar entonces el sistema de cloración o algunas cosas que se tengan que hacer para realmente asegurar también la calidad de agua de las familias que están en la parte rural. ¿Por qué explico esto? Porque realmente lo tuve que haber dicho al inicio, NACAL, para los que no sabemos, NACAL se encarga prácticamente todo lo que es el acueducto urbano, los acueductos urbanos, ¿verdad? En los acueductos rurales son atendidos desde el Fondo de Inversión Social de Emergencia, ¿verdad? A través de las alcaldías y prácticamente administrados por las comunidades. En ese sentido también nosotros trabajamos en esta nueva estrategia, cómo fortalecer el NACAL para que NACAL también pueda prestar servicio también a nuestras comunidades y que realmente no solo la gente de la ciudad tenga un control sobre el agua que está tomando, sino todas las familias de Nicaragua tengan un espacio, una institución donde pueda, con un costo bajo, realmente poder tener control sobre la calidad del agua que están consumiendo. Bueno. Ok. Me gustaría que me hablara sobre un proyecto que mencionó al principio, como es el abastecimiento de agua potable en Rivas. Entiendo que esta es agua que saldría del lago de Nicaragua. En este sentido, ¿habría igual un monitoreo en cuanto a la calidad del agua en esto? ¿Cómo funciona? El monitoreo es en todas las fuentes, sí. Si es pozo, si es una presa, si es, en todas las fuentes de agua nosotros tenemos monitoreo. El lago no sería una excepción. Claro. Igual, el lago no es la primera ciudad que tomamos agua del lago. Claro. ¿Ves? Ya Huigalpa, ya San Carlos, ya San Juan del Sur, ahora Rivas, ya vamos a tomar agua del lago. Igual Morrito, ¿no? Toman agua del lago. Y ahora Rivas va a tener, yo creo, esa bendición, ¿no? De tener esa gran fuente de agua a la disposición que nos va a permitir mejorar las condiciones del servicio en Rivas. Estamos hablando ahí de más o menos cuántas familias que podrían. Bueno, estamos hablando de todo Rivas, ¿no? En Rivas podemos estar hablando de unas 7.000, 8.000 familias más o menos que van a tener restituido el servicio de agua. En Rivas ya ahora, actualmente, ya los pozos que existen en Rivas, el manto prácticamente, el acuífero de Rivas ha venido degradándose, ¿no? Al punto de que ya la capacidad de los pozos es muy poca. Entonces ya daba la necesidad de buscar un abastecimiento con una mejor fuente. Ya no pensamos en perforar pozos en río. Entonces lo más práctico era ir al pozo, al lago, que lo tenemos a la orilla y prácticamente extraer agua del lago. ¿Cuál es la lógica, por ejemplo, en estos proyectos que son del lago? Estos proyectos tienen un laboratorio particular. Entonces, como tiene una planta, ahí cerca del lago se establece una planta de tratamiento. Ahí mismo en la planta de tratamiento hay compañeros especialistas de NACAL que están todos los días monitoreando. Ese sí es diario, porque cuando son plantas de tratamiento de este tipo, ahí sí tenemos instalado en el mero lugar de la planta, está un laboratorio con sus técnicos, cada 24 horas tomando muestras, a ver qué tipo de dosificación es la que se le va a dar a la comunidad. Cuando son plantas de tratamiento, ¿no? Cuando son sistemas así aislados, lo hacemos a través de nuestros laboratorios, porque no podríamos tener un laboratorio en cada pozo, en cada lugar, ¿no? Pero cuando son plantas de tratamiento, sí tenemos un sistema ahí, un laboratorio prácticamente incrustado en la mera planta de tratamiento, que los compañeros están todos los días ahí, 24 horas del día, tomando muestras, ver cuál es la dosificación del día. Como el agua cambia,
En invierno el agua está un poco más oscura, se revuelve un poco más, entonces en esa medida necesitamos más o menos cantidad de cualquier producto, ¿verdad? Yo quería aprovechar una parte aquí, ¿no? Nosotros en este presupuesto, nosotros siempre hemos venido hablando que tenemos un programa y que nosotros vamos a seguir llegando y tenemos un presupuesto de este año de 3.000 millones. Este presupuesto de este año nos va a permitir llegar a nuevas ciudades, ya, es decir, vamos a comenzar proyectos nuevos, vamos a comenzar este año de un mediante, vamos a comenzar 15 proyectos en 10 ciudades, con lo que tenemos asegurado ahorita. Obviamente no los vamos a finalizar este año, vamos a finalizarlos posiblemente en lo que transcurra el próximo año, porque son proyectos grandes, de envergadura grande realmente. Nosotros vamos a iniciar proyectos de agua potable, por ejemplo, en las ciudades de Nandaime, de Tola, Niquinomo, Catarina y San Juan de Oriente. Esto es un programa nuevo, digo nuevo en cuanto a las fechas, ¿no? Que recientemente fue aprobado y prácticamente va a ponerse ya en ejecución ya de obra este año. Es un programa del BID, un programa de más de 80 millones de dólares que prácticamente nos va a permitir llegar a 11 ciudades más del país, 11 ciudades que no las teníamos nosotros involucradas, y nos va a permitir iniciar 10 proyectos de alcantarillado sanitario en las ciudades de Nandaime, Nueva Guinea, El Rama, La Esperanza, Riva, Tola, Niquinomo, Catarina, San Juan de Oriente y Bluefield muy posiblemente al final del año. Es decir, yo creo que aquí hay un tema de que no es cierto que podemos trabajar todas las ciudades del país al mismo tiempo, claro, pero que sí es seguro que tenemos un programa, un plan que este gobierno está trabajando, con lo que ya tenemos asegurado financiamiento, pero no estamos ahí dormidos, ¿no? Nuestros hermanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, nuestro ministro de Hacienda, nuestra Asamblea Nacional también lista y preparada, ¿no? Para aprobar esos préstamos que son de gran interés para nuestras comunidades, hacerlo en los tiempos más rápido posible, que nos permitan en algún momento, ahorita trabajamos en 20 ciudades, ahorita tenemos otro nuevo que vamos a trabajar en 8 más, estamos empezando 11 nuevas más. Es decir, y en esa medida, como digo yo, el plan y la orientación que tenemos de nuestro presidente es que todas las familias de Nicaragua debe serle restituido el derecho al agua potable y saneamiento. Entonces creo que ese es un buen mensaje. ¿En qué porcentaje? Vean, nosotros ahorita hablamos de porcentajes en agua potable y me refiero ahora sí solo al urbano. Sí. Verán, nosotros tenemos un porcentaje de cobertura del 91% a nivel nacional. Y en cuanto al alcantarillado sanitario, nosotros tenemos un 42% de cobertura a nivel nacional en cuanto a la parte urbana. Es importante destacar, sí, que venimos de tener una cobertura en el 2000, en cuanto al alcantarillado sanitario, del 30% apenas. Vamos por 42%. Pero lo más importante, creo yo, que con los recursos asegurados, con los proyectos que están en ejecución y los que vamos a ejecutar, posiblemente o muy seguramente en el 2021, 2022, Nicaragua va a estar rondando más o menos entre el 70 y el 75% de cobertura en alcantarillado sanitario. Ese número es un número que realmente a nivel centroamericano, a nivel latinoamericano, va a ser un número que nos va a poner realmente bastante adelante en cuanto a ese avance, a ese derecho que tienen nuestras familias a tener un saneamiento seguro, ¿no? Irnos olvidando de las letrinas en las ciudades, irnos olvidando de los sumideros y realmente tener un sistema de alcantarillado sanitario que pueda tratar las aguas y que tiene en primer lugar asegurar la salud de la familia y la salud del medio ambiente del entorno donde vivimos. Bueno, me gustaría que continuáramos hablando sobre estos nuevos proyectos y hablar, por ejemplo, cuáles son los primeros que el pueblo nicaragüense va a tener listo en estas 11 ciudades que mencionaba usted. Pero vamos a hacer una pausa y cuando nosotros regresemos continuaremos conversando sobre la restitución del derecho al agua potable al pueblo nicaragüense con el compañero Ervin Barreda. Ya volvemos.
El Parque Nacional Volcán Masaya cuenta con diferentes atractivos naturales para sus visitantes. A la impresionante lava incandescente se le suman los senderos, tales como el Comalito, siendo su principal atractivo las fumarolas térmicas que se aprecian a simple vista, así como un mirador donde se avistan la flora y fauna de este paisaje natural. Visitemos el Parque Nacional Volcán Masaya. Nicaragua, siempre linda. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena. El agua es un recurso natural valioso para nuestras vidas. No la malgastemos. Cuidemos nuestras fuentes hídricas. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos y todas. Un mensaje de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en nuestro programa Desde el Parlamento. Y hemos estado conversando con el compañero Ervin Barreda, presidente ejecutivo de ENACAL, sobre la restitución del derecho al agua potable del pueblo nicaragüense. Y antes de que nos fuéramos a corte, ingeniero, usted planteaba que hay alrededor de unos 15 proyectos que se están desarrollando o se van a desarrollar a partir de este año en agua potable y saneamiento. Más o menos, ¿para cuándo se tiene previsto concluir estos proyectos? ¿Cuál es la proyección? Esos 15 proyectos son 15 proyectos en 10 ciudades, ¿verdad? Más proyectos que ciudades. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que es que nosotros venimos, por eso el nombre de proyecto de programa integral es que venimos trabajando tanto el tema del agua potable y el tema del saneamiento. Claro. Porque cuando se desarrolla un proyecto de agua potable en una ciudad, indirectamente se desarrolla otro problema o se genera otro problema mayor, diría yo, en cuanto al manejo de las aguas residuales, porque como tenemos agua en nuestras casas por más horas y no tener dónde ponerle, el agua se tira a las calles y el agua comienza a correr por las calles. Entonces, más o menos la lógica es de que donde se hace el proyecto de agua potable también se tiene que hacer el proyecto de alcantarillado sanitario. Entonces tenemos 15 proyectos en 10 ciudades. Estos proyectos, depende del tamaño, son proyectos que en promedio andan rondando los 12 meses los pequeños, 18 meses los intermedios y hasta 24 meses o hasta prácticamente más de 2 años algunos de ellos. Es decir, estamos hablando de un proyecto, por ejemplo, que cuesta más de $30 millones en Bluefields. Usted podrá imaginarse la complejidad que tiene, la zona, la lluvia, etcétera. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de un proyecto de 2 años de alcantarillado sanitario. El proyecto de agua potable en Bluefields que estamos finalizando este año, si Dios quiere, es prácticamente un proyecto que hemos venido batallando con él prácticamente durante 2 años. Pero bueno, ya ahora ya estamos casi a las puertas, ya estamos tocando las puertas casi de finalizarlo y ponerlo a disposición de la familia. Es decir, son proyectos de mediano plazo, podríamos decir, de ejecución, porque estamos hablando prácticamente de 1 año, algunos de año y medio. Es decir, que estos proyectos prácticamente al finalizar el otro año, algunos, los más grandes, posiblemente nosotros estaríamos ya poniéndolo a disposición. El de Rivas ya venimos trabajándolo prácticamente desde el año pasado. Prácticamente el de Rivas podría quedar listo, si no a finales de este año, a inicios del otro. Es un tema que venimos así, viene finalizándose uno, se arrancan otros. Entonces siempre en el tiempo tenemos unos que están a medio camino, otros inician, es decir, eso es lo que nos permite realmente tener ese flujo continuo de inversión y ese flujo continuo de ese programa de inversión pública que nos permite realmente tener un movimiento también en la economía, porque eso es importante también. Sí. Estos proyectos generan también, en las ciudades donde se van desarrollando, generan todo un movimiento en la actividad que al final también es otro beneficio para la ciudad o para la familia que habitan en esta ciudad. Un proyecto en Condega que ejecutamos ahorita del alcantarillado sanitario, un proyecto que cuesta casi $6 millones, es decir, estamos hablando de casi 200 millones de córdobas,
Obviamente eso genera que llegan gente a trabajar, obreros, máquinas, eso genera alrededor de la ciudad ventas de comida, hospedaje, el llantero repara más llantas de vehículos, es decir, es un tema que realmente dinamiza la economía y por eso también es la importancia que nosotros le damos al tema del seguimiento y la evaluación, cuando usted está hablando de los monitoreos. Claro. Nosotros tenemos un monitoreo constante de cómo se va ejecutando nuestra inversión, porque una de las principales preocupaciones de nuestro presidente es que los programas de inversión pública y aquellos recursos que están asegurados y destinados para nuestras familias realmente se ejecuten de una forma eficiente. Y ejecutar eficientemente significa ejecutar en tiempo y forma, ¿no? Entonces... Aparte que eso garantiza que después y pueda después, conseguir recursos para otros proyectos, es correcto. ¿No? Que es la primera pregunta que usted iniciaba el programa, de que ha sido la base fundamental para que tuviéramos financiamiento. Creo que hemos logrado tener un desarrollo, un nivel de ejecutorio satisfactorio, diría yo, ¿verdad?, que realmente nos ha permitido que las fuentes financieras sigan apostando por apoyar este programa, ¿no?, que va al final, comenzamos con 19 ciudades, pero estoy seguro que al final vamos a llegar a los 153 municipios del país, a tenerlos realmente a como las familias se merecen, ¿no?, que tengan 24 horas de agua al día en la medida de lo posible y que tengan su sistema de alcantarillado sanitario. Eso nos va a dar un potencial enorme también de cara al desarrollo del turismo, de cara al desarrollo de mejora de nuestra salud. Es decir, una ciudad con agua potable y alcantarillado sanitario es una ciudad que realmente tiene un cambio sustancial, ¿no? Y realmente las ciudades modernas se desarrollan con un sistema de alcantarillado sanitario y un sistema de agua potable. No hay ciudad moderna sin un sistema de agua potable ni alcantarillado sanitario. Es decir, nosotros estamos llegando a algunas ciudades nuestras prácticamente y realmente a la modernidad. Hay otro aspecto importante del trabajo que se desarrolla en ENACAL y es precisamente algo que usualmente nosotros lo vemos más visible en el verano, como es el plan de abastecimiento de agua a través de cisterna. Y entiendo, esto lo menciono porque fuera de cámara yo le consultaba, bueno, y algunos de estos nuevos proyectos son ciudades que han recibido este tipo de servicio de agua a través de cisterna. Entonces usted me decía que sí podemos abordar este aspecto, pues cómo ahora va a darse ese cambio sustancial en estas ciudades con estos nuevos proyectos. Realmente los proyectos que se desarrollan, o el principal indicador son donde iniciamos, ¿no?, este programa. Claro. Obviamente iniciamos de aquellas ciudades donde tenemos más problemas de abastecimiento. Claro. ¿Cuáles son estas ciudades? Bluefield, Bilwi, El Rama, La Esperanza, Nueva Guinea, Santo Tomás, Coyapa, San Carlos, Masaya, Granada, Chinandega, etc. ¿Cuál es la particularidad de estas ciudades? Para poner algunos ejemplos, Santo Tomás y Acoyapa, Buaco, ahí solo con cisterna abastecíamos con agua, Santo Tomás y Acoyapa. Hoy tenemos un sistema moderno, prácticamente las cisternas se reducen ahí. Ahorita tenemos El Rama y La Esperanza y todavía nosotros tenemos presencia de cisterna. Una vez que se termine de ejecutar el proyecto de Nueva Guinea y el proyecto del Rama y La Esperanza, esas cisternas pasan a estar ahí nada más para eventualidades, porque de repente se rompe un tubo, hay que asegurar el agua a la gente mientras se hace la reparación, pero ya no va a ser que la comunidad depende del abastecimiento de agua con cisterna. Achoapa o Santa Rosa del Peñón, por ejemplo, antes ahí las comunidades tenían que estar todos los días esperando que pasara la cisterna, echándole agua en sus baldes o en sus barriles. Hoy por hoy ya usted va a esa ciudad, usted ya no va a ver esa situación. Entonces esos son los grandes cambios, ¿no?, que vienen. Entonces el plan de cisterna sí se ha convertido en un plan permanente de ENACAL, porque es una orientación que tenemos también de nuestro presidente, de que nosotros no podemos, por ninguna razón, por alguna avería o algo, tener comunidades sin agua. Entonces nosotros tenemos que estar siempre con la disponibilidad de la cisterna para solventar esa situación. Pero además en el devenir del tiempo hemos estado atendiendo algunas comunidades, incluso en las periferias de las ciudades, que en conjunto con las alcaldías prácticamente ha quedado como un plan permanente. Entonces podríamos decir que el plan de cisterna es un plan permanente en el año que se intensifica un plan permanente en el año que se intensifica efectivamente durante el verano. Ahí en el verano incluso nosotros tenemos ya un plan especial que lo organizamos con las alcaldías, con nuestras empresas hermanas del ALBA, con nuestras empresas de puerto, etcétera. Es decir, ahí en el verano sí que, porque las fuentes comienzan a disminuir en algún momento sus capacidades, ahí se intensifica un poco el uso de la cisterna.
pero prácticamente es un plan que nosotros lo mantenemos permanente. Es más, hemos trabajado para que Nacal también tenga cisternas. Ya hemos ido en algún proceso lento adquiriendo cisternas, porque en algún momento también nos enlazamos con nuestros hermanos de los bomberos, del cuerpo de bomberos, y también apoyamos en algún momento a combatir algún incendio también. Es decir, tenemos cisternas en varios roles. Ese modelo de alianza que desarrolla nuestro gobierno nos permite tener esa óptica también. Tenemos una cisterna para agua potable, pero igual en algún momento que esté en peligro la vida de familia, en algún sector donde por cualquier problema, por cualquier situación también tenemos problemas de presiones de agua, nosotros también podemos apoyar en esos casos con el abastecimiento de agua con cisternas para sofocar un incendio también. Ok, hay un aspecto que bueno, lo abordamos así al inicio del programa y es lo que tiene que ver con el cambio climático. Esta parte de la reforestación, entiendo que hay proyectos de parte de Nacal de contribuir a este trabajo que se está desarrollando por diferentes instituciones y asumo que eso tiene que ver un poco con esa alianza que se tiene, con la que se trabaja. En este sentido, ¿cuál es el aporte que hace Nacal en estos trabajos de reforestación de las Eso cuencas? nosotros lo trabajamos a varios niveles. Un primer nivel es trabajando con la familia, ¿no? Sería no correcto, ¿verdad? No es correcto pensar que Nacal, como una institución, se va a encargar de reforestar áreas grandes, porque la cuenca no es a la orilla de la presa o 200 metros a la orilla de la presa. La recarga de un río son kilómetros cuadrados, ¿no? El primer punto entonces que trabajamos es con las familias que están alrededor de esa zona, que debemos cuidar todo el entorno, ¿no? Luego tenemos un componente particular en el proyecto. En el momento del proyecto sí incluimos un componente que tiene que ver con reforestación en una zona específica y en la primera zona, podríamos decir, de impacto ahí de nuestra fuente de agua. Ahí sí tenemos un recurso asegurado que nos permite hacer siembra, nos permite hacer reforestación, etcétera. Incluso en el caso de Bilwi, por ejemplo, en un programa que tenemos con el INAFOR conjunto, ahí tenemos un programa donde las familias están organizadas y se les da un incentivo para que ellos siembren algunos árboles y ellos se encargan de cuidar los árboles hasta que tengan un cierto tamaño y a la familia se les reconoce algo. Ese es un programa piloto que lo estamos trabajando con el BID y con el INAFOR, que realmente las familias como que apadrinan esos árboles aunque tienen algún cierto beneficio también. Y entonces tenemos ahí esa modalidad. Y proyectos grandes, como le mencionaba, el de la cuenca alta del río Coco, donde prácticamente se han logrado juntar más de 30 millones de dólares, donde estamos trabajando con la GIZ, con la Unión Europea, con la Agencia Suiza para el Desarrollo, las alcaldías, fondos del Tesoro, el Marena, el INAFOR, el INTE, el ANA, el FICE, el Nacal, es decir, una serie de actores que estamos apostando y estamos echándolas todas para que realmente tener un cambio, en primer lugar en el manejo en la cuenca, porque yo lo veo de esta forma, llegar con un proyecto y hacer algo, sembrar 2 palitos, 3 palitos y nos vamos, eso no es lo que va a hacer el cambio. El cambio que podemos nosotros lograr alrededor del manejo integrado de cuencas es que realmente las personas que habitamos en esa cuenca o en esa subcuenca realmente quedemos lo suficientemente convencidos que es necesario, incluso no puede ser ni el agua que yo estoy tomando, pero además del agua que yo debo asegurar, debe estar claro de que esa agua es la que va a utilizar familias que están más abajo donde esté ese recurso, y en esa medida creo que vamos a tener éxito nosotros. Por eso es que ese componente se trabaja muy fuertemente con un componente comunitario específico, porque incluso donde se está la planta de agua en Ocotal, está tal vez a cientos de kilómetros donde se están haciendo los trabajos de mejoramiento en la cuenca. El de la cuenca ni sabe que es que de ahí estamos tomando agua para Ocotal, ni el de Ocotal sabe que el agua viene desde tantos kilómetros atrás. Entonces, el componente fundamental para el trabajo de la cuenca tiene que ser a través del trabajo comunitario, del subcomité de cuenca. Hay un subcomité de cuenca que debo decir y ha sido reconocido por estos organismos que trabajamos alrededor de este tema en la cuenca del río Coco, que tiene un buen punto a favor, porque existe una organización natural de la comunidad alrededor de este tema que yo creo que tenemos una buena perspectiva.
En la medida que desarrollemos este programa, nosotros también llevamos a la par el Plan Nacional el Plan Nacional de Recursos Hídricos, donde el principal eje de trabajo está el manejo integrado de cuencas. Estamos apostando que nos organizamos alrededor de una cuenca, la cuidamos, la tratamos y la manejamos. En esa medida vamos a tener agua asegurada para las futuras generaciones, con calidad y con cantidad. Que no es algo que lo vamos a ver ahorita. Pues, es un trabajo de largo plazo y que no es un trabajo que Enacal es el responsable, no es un trabajo que trasciende más allá de las instituciones y de los gobiernos. Claro. Por eso es un trabajo que tiene que hacerse de mucha profundidad con nuestras comunidades, con nuestras familias, para que realmente podamos tener el éxito y el impacto que estamos buscando en estas comunidades. Incluso algo importante, por ejemplo, en este proyecto, es que tenemos indicadores ya planteados muy claros, porque a veces los programas se establecen y es sembrar árboles. Este programa creo que fue desarrollado de una manera muy inteligente desde el punto de vista de concebir los indicadores que nos van a permitir, como usted insiste, en la evaluación y el seguimiento para ver el impacto. Claro. Que es, por ejemplo, que si en un río yo tengo una capacidad de agua ahorita, yo tengo una meta que al final de que termine el proyecto, si yo estaba pasando por ahí 4 litros por segundo, mi meta es que van a pasar 7 litros por segundo. Ese es el principal indicador. Si yo veo que esa fuente ha recuperado, algo hicimos nosotros en el total de la cuenca para tener, el resto es puro discurso, ¿no? Si digo que sí, que hicimos no sé cuántas reuniones, pero ahí sí, cuando yo vea que realmente, y que la calidad del agua que yo tenía antes de comenzar el proyecto era X y ahora la tengo mejorada en tanto por ciento, decimos, con esas dos cosas que nosotros logramos comprobar, vamos a decir, este proyecto tiene éxito, estamos logrando el resultado, ¿verdad? Entonces, esa es la lógica más o menos del trabajo y eso es lo que se piensa retribuir en la medida que los recursos puedan ser conseguidos, ir trabajando en otro mayor número de cuencas hasta que el ideal sería, ¿no?, que todo Nicaragua tenga organizado su comité de cuencas, etcétera, y que todo se esté trabajando desde la cuenca, y eso nos va a dar una perspectiva como país en cuanto al tema del recurso hídrico fenomenal. Bueno, ingeniero Ervin Barrera, quiero agradecerle por habernos acompañado en el programa y hablarnos sobre este tema tan importante para los nicaragüenses como es el derecho al acceso, pues, al agua potable y al saneamiento. Dos aspectos que bueno, es parte de la cotidianidad de toda la familia y que en definitiva el trabajo que se está haciendo de Enacal es de vital importancia, pero un aspecto importante que usted señalaba, como es el trabajo con la comunidad, con esa alianza con las otras instituciones, porque al final el trabajo es de todo, el agua es para todo y bueno, muchas gracias. A ustedes, amigos televidentes, también les agradecemos por habernos acompañado en nuestro programa desde el Parlamento. Hasta aquí hemos llegado en esta edición. Se despide de ustedes Ligia Escoto. Hasta la próxima.